En el corazón de México, una nación de 128 millones de habitantes, donde la fe católica corre por las venas de más del 78% de la población, una historia extraordinaria está helando la sangre de investigadores, teólogos y científicos de todo el mundo. México, tierra sagrada donde antiguas civilizaciones como los mayas y aztecas desarrollaron conexiones profundas con lo divino, ahora se convierte en el epicentro de un fenómeno que desafiaría todo lo que creemos saber sobre vida, muerte y reencarnación. En una modesta casa ubicada en los suburbios de la Ciudad de México, una de las megalópolis más grandes del planeta con más de 21 millones de habitantes, el pequeño Diego Rivera García, de apenas 6 años de edad, comenzó a manifestar comportamientos que dejaron a su familia completamente sin palabras. Sus padres, María Elena y José Luis Rivera, católicos devotos que asistían fielmente cada domingo a la histórica Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, jamás imaginaron que su hijo estaba a punto de cambiar para siempre no solo sus vidas, sino potencialmente la comprensión de la humanidad sobre la existencia del alma. Puedo pedirte un favor. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda. Lo que comenzó como simples palabras de un niño pequeño, pronto se convertiría en el caso de reencarnación más documentado y verificado científicamente en la historia moderna. Diego no solo afirmaba ser Pablo de Tarso, el apóstol más influyente de Jesucristo, sino que poseía conocimientos imposibles, detallados y verificables que ningún niño de su edad podría tener acceso. Conocimientos que helaron la sangre de los más prestigiosos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones educativas más reconocidas de América. Latinaput era un domingo por la mañana, 15 de marzo de 2022. La familia Rivera se preparaba para asistir a la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, el segundo santuario católico más visitado del mundo después del Vaticano, que recibe anualmente más de 20 millones de peregrinos. Diego, que entonces tenía apenas 3 años y medio, estaba sentado en la sala jugando con sus bloques de construcción cuando de repente levantó la mirada con una expresión que su madre nunca olvidaría. Era una mirada de profundidad, de antigua sabiduría, completamente fuera de lugar en el rostro de un niño pequeño. Mamá, no necesito ir a la iglesia. Yo soy Pablo, el apóstol de Jesús. Ya he predicado el evangelio en lugares que ustedes ni siquiera saben que existen, dijo el niño con una voz firme y segura que heló el ambiente. María Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. José Luis, su esposo, dejó caer el periódico que estaba leyendo. Ambos se miraron incómodos, pensando que era solo una fantasía infantil pasajera. Pero lo que vino después los dejaría completamente aterrorizados. Diego comenzó a hablar con una fluidez y profundidad teológica imposible para su edad. Describió con detalles precisos su nacimiento en Tarso, una antigua ciudad de Cilicia, ahora parte de Turquía, situada a aproximadamente 20 kilómetros del mar Mediterráneo. Mencionó que su padre era fariseo y ciudadano romano, un privilegio que solo el 10% de la población del Imperio Romano poseía en el siglo I a.C. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Solo haz clic en Super Gracias. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. Estudié a los pies de Gamaliel en Jerusalén, continuó el pequeño Diego, usando terminología que ningún niño debería conocer. Perseguí a los seguidores del camino. Aprobé la lapidación de Esteban. Vi cómo las piedras golpeaban su cuerpo mientras él oraba por sus ejecutores. Las palabras salían de su boca con tal convicción y detalle que sus padres sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. María Elena, con las manos temblorosas, tomó su teléfono y comenzó a grabar. Lo que capturó en ese video cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Durante los siguientes 47 minutos, Diego narró con precisión milimétrica su conversión en el camino a Damasco, una ciudad siria ubicada a 215 kilómetros al noreste de Jerusalén. Describió la luz cegadora que lo derribó de su caballo, la voz que escuchó y los 3 días de ceguera que siguieron en la casa de Judas en la calle llamada Derecha, detalles que corresponden exactamente con los relatos del libro de Hechos en la Biblia. Pero lo más perturbador era que Diego agregaba detalles que no están en las escrituras. Describió el olor del polvo del camino, el calor sofocante del mediodía,
el terror de sus compañeros de viaje y la textura de las escamas que cayeron de sus ojos cuando Ananías lo visitó 3 días después. Detalles sensoriales imposibles de inventar para un niño de 3 años. Aterrorizados pero intrigados, los padres de Diego decidieron consultar con el doctor Miguel Hernández Torres, reconocido teólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución fundada en 1551 y considerada la más prestigiosa de América Latina. El doctor Hernández, escéptico por naturaleza y con 35 años de experiencia en estudios bíblicos, aceptó evaluar al niño esperando desacreditar rápidamente lo que él consideraba fantasías infantiles estimuladas por exposición religiosa. Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en esto? Déjala aquí en los comentarios. Lo que sucedió durante la primera sesión de evaluación dejó al doctor Hernández completamente desconcertado. Diego no solo conocía los eventos básicos de la vida de Pablo, sino que poseía un conocimiento enciclopédico de geografía antigua, costumbres judías del siglo I, estructura política romana y teología paulina que dejaba boquiabiertos incluso a expertos con décadas de estudio. Durante las siguientes 12 semanas, el doctor Hernández sometió a Diego a más de 80 horas de evaluación exhaustiva. Le preguntó sobre las 3 grandes jornadas misioneras de Pablo. Diego respondió con precisión asombrosa. Describió su primera jornada misionera que duró de 46 a 48 años de Cristo, partiendo de Antioquía de Siria, pasando por Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Mencionó la distancia aproximada recorrida, más de 2.250 kilómetros, principalmente a pie. En Listra me apedrearon y me dejaron por muerto fuera de la ciudad, narró Diego con una tristeza palpable en sus ojos infantiles. El dolor era insoportable. Cada piedra que golpeaba mi cuerpo sentía como si mi carne se desgarrara. Pensé que ese era mi fin, pero los discípulos me rodearon, oraron, y milagrosamente sobreviví. El nivel de detalle emocional y físico con el que Diego describía estos eventos era imposible de fingir para un niño de su edad. Puedo pedirte un favor. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda. El doctor Hernández decidió profundizar. Le preguntó sobre la segunda jornada misionera de Pablo, que duró de 49 a 52 d.C. Diego describió con exactitud la ruta. Antioquía, Derbe, Listra, Frigia, Galacia, Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y finalmente el regreso a Antioquía vía Éfeso y Cesarea. Un recorrido de aproximadamente 4.500 kilómetros que tomó 3 años completar. En Filipos, Silas y yo fuimos golpeados brutalmente y encarcelados. Continuó Diego, su pequeño cuerpo tensándose como si reviviera el dolor. Nos colocaron en los cepos, nuestros pies y manos inmovilizados en posiciones dolorosísimas. Pero a medianoche, mientras cantábamos himnos, la tierra tembló. Las cadenas cayeron. Las puertas se abrieron. El carcelero, aterrorizado, pensó en suicidarse. Yo le grité, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El nivel de detalle narrativo y emocional dejó al doctor Hernández completamente atónito. Pero la prueba más convincente llegó cuando Diego comenzó a recitar pasajes de las epístolas paulinas en griego koiné, el idioma en que fueron escritas originalmente hace casi 2000 años. Diego nunca había estudiado griego. Sus padres apenas habían terminado la secundaria. No había manera lógica de que este niño mexicano de 3 años pudiera recitar pasajes enteros de Romanos, Corintios y Gálatas en un idioma muerto que ni siquiera académicos avanzados dominan completamente. ¿Cómo podría explicarse científicamente un caso tan extraordinario? El doctor Hernández compiló toda su investigación en un documento de 347 páginas que envió a la comunidad científica internacional. El caso llegó al escritorio del doctor James Tucker, director de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, institución pionera mundial en la investigación de casos sugestivos de reencarnación. El Dr. Tucker, quien había documentado más de 2.500 casos de niños con memorias de vidas pasadas en sus 25 años de carrera, consideró el caso de Diego como potencialmente el más verificable de toda la historia documentada. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Solo haz clic en Super Gracias.
Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. En julio de 2022, un equipo multidisciplinario de investigadores viajó a México para evaluar personalmente a Diego. El equipo incluía psicólogos infantiles, psiquiatras, neurólogos, teólogos, arqueólogos, lingüistas especialistas en lenguas antiguas y expertos en historia del siglo I d.C. Durante 6 meses realizaron evaluaciones exhaustivas utilizando protocolos científicos estrictos desarrollados por el fallecido Dr. Ian Stevenson, considerado el padre de la investigación moderna sobre reencarnación. Los resultados fueron asombrosos. Diego demostró conocimientos verificables en 127 áreas específicas relacionadas con la vida histórica de Pablo de Tarso. Estos incluían geografía detallada de ciudades del Imperio Romano del siglo I que ya no existen o han cambiado radicalmente, conocimiento profundo de costumbres judías específicas del período del Segundo Templo, comprensión de la estructura política y social romana, familiaridad con rutas comerciales marítimas del Mediterráneo, y lo más impresionante, capacidad de explicar conceptos teológicos complejos de las epístolas paulinas con una profundidad que asombraba a teólogos con doctorados. Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en esto? Déjala aquí en los comentarios. El doctor Daniel Jacobson, arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, especializado en el período romano temprano, realizó un experimento revelador. Le mostró a Diego fotografías de excavaciones arqueológicas de Éfeso, Corinto, Filipos y otras ciudades antiguas. Sin información previa, Diego identificó correctamente edificios, plazas y estructuras específicas, explicando su función en el siglo I d.C. con una precisión que dejó a los arqueólogos completamente atónitos. Este niño describió el Ágora de Corinto tal como existía en el año 50 d.C., antes de las reconstrucciones posteriores, explicó el Dr. Jacobson con voz temblorosa. Mencionó detalles arquitectónicos que solo conocemos por excavaciones recientes que aún no han sido publicadas ampliamente. Es simplemente imposible que tenga acceso a esta información. En marzo de 2023, cuando Diego tenía 4 años, la familia Rivera, acompañada por el equipo de investigación internacional, emprendió un viaje extraordinario a Medio Oriente. Visitarían los lugares clave de la vida de Pablo de Tarso para ver si Diego podía reconocerlos o proporcionar información verificable sobre ubicaciones específicas. ¿Puedo pedirte un favor? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda. El primer destino fue Damasco, Siria. A pesar de los riesgos de seguridad, el equipo obtuvo permisos especiales para visitar la antigua ciudad. Apenas llegaron, Diego, que nunca había estado en Siria ni visto mapas detallados de Damasco, comenzó a guiar al grupo por calles estrechas del casco antiguo. Caminó directamente hacia la calle llamada Derecha, mencionada en Hechos 9:11, una de las vías romanas más antiguas del mundo que data del siglo I a.C. Aquí estaba la casa de Judas, dijo Diego señalando un edificio antiguo. Pasé 3 días aquí, ciego, sin comer ni beber. Orando. Los investigadores verificaron con registros arqueológicos y descubrieron que el sitio correspondía exactamente con la ubicación tradicional identificada por historiadores y arqueólogos. La siguiente parada fue Jerusalén, la ciudad santa de 3 religiones mayores. Diego guió al grupo hacia el monte del templo, aunque la estructura del segundo templo que existió en tiempos de Pablo fue completamente destruida por los romanos en el año 70 e.C. Sin embargo, Diego describió con precisión milimétrica la disposición del templo, las cortes, el atrio de los gentiles y específicamente el área donde Pablo fue arrestado, según relata Hechos 21, 27, 36. Allí, en el atrio de los gentiles, me reconocieron judíos de Asia, narró Diego señalando un área específica. Me acusaron de profanar el templo trayendo griegos al área prohibida. La multitud se enfureció. Me arrastraron fuera del templo. Iban a matarme. El comandante romano Lisias me salvó, ordenando a sus soldados que me llevaran a la fortaleza, Antonia. El nivel de detalle correspondía exactamente con relatos históricos y descubrimientos arqueológicos recientes. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Solo haz clic en Super Gracias.
Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. Pero la experiencia más escalofriante ocurrió en Tarso, actual Tarsus en Turquía meridional. Esta ciudad antigua, ubicada a 20 kilómetros del mar Mediterráneo, fue el lugar de nacimiento de Pablo alrededor del año 5 después de Cristo. Diego caminó por las ruinas arqueológicas con una familiaridad inquietante. Se detuvo frente a los restos de lo que los arqueólogos identifican como un barrio residencial de familias acomodadas del siglo I. «Esta era mi casa», dijo Diego con lágrimas rodando por sus mejillas. «Aquí mi padre me enseñó la Torá». Desde esa ventana observaba las caravanas que llegaban del este trayendo especias y sedas. Soñaba con viajar, con conocer el mundo. María Elena, su madre, abrazó al niño mientras sollozaba incontrolablemente. Los investigadores, con instrumentos científicos de medición, verificaron que las ruinas correspondían efectivamente a una residencia de familia próspera del período romano temprano. A los 4 años y medio, Diego comenzó a desarrollar marcas físicas que dejaron a los médicos completamente perplejos. Apareció una cicatriz en su espalda, en el área de los omóplatos, que correspondía exactamente con las heridas que Pablo habría recibido durante sus múltiples azotamientos. El doctor Ricardo Sánchez, dermatólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, uno de los hospitales pediátricos más prestigiosos de América Latina, examinó exhaustivamente la marca. Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en esto? Déjala aquí en los comentarios. Esta cicatriz no tiene origen traumático convencional, explicó el doctor Sánchez en su informe médico. Apareció espontáneamente sin lesión previa. Su patrón corresponde sorprendentemente a heridas causadas por flagelación romana, específicamente el tipo de flagelo con múltiples correas que los romanos llamaban flagrum. No tengo explicación médica para su aparición. Más perturbador aún fue el desarrollo de problemas visuales intermitentes. Diego comenzó a experimentar episodios de visión borrosa y sensibilidad extrema a la luz que duraban varios días. El doctor Alberto Martínez, oftalmólogo pediatra, realizó estudios exhaustivos. Los resultados mostraron daño en la retina consistente con exposición a luz intensa, pero no había historial de trauma ocular. El patrón de daño retinal es compatible con exposición a luz extremadamente brillante, como un destello intenso, explicó el doctor Martínez. Pablo de Tarso quedó temporalmente ciego después de su encuentro con la luz divina en el camino a Damasco. ¿Es posible que Diego esté experimentando efectos residuales de ese trauma ocular de hace 2000 años? Científicamente es imposible. Pero no tengo otra explicación. ¿Puedo pedirte un favor? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda. A los 5 años, Diego comenzó a experimentar dolores en las muñecas y tobillos que los médicos no podían explicar. Las radiografías no mostraban ninguna anomalía, pero el niño describía sensaciones de peso y restricción consistentes con haber estado encadenado por periodos prolongados. Pablo de Tarso fue encarcelado múltiples veces durante su ministerio, incluyendo 2 años en Cesarea y al menos 2 años en Roma. El aspecto más escalofriante fue cuando Diego comenzó a hablar sobre su muerte. Con una claridad y serenidad inquietantes para un niño de 5 años, describió su ejecución en Roma alrededor del año 67 después de Cristo durante la persecución de Nerón. Me llevaron fuera de la ciudad, a un lugar llamado Aquae Salviae, narró Diego con voz calmada pero triste. Me arrodillé. No tenía miedo. Había corrido mi carrera. Había guardado la fe. La espada del soldado era pesada. Brillaba bajo el sol. Cerré mis ojos. Oré. Entonces oscuridad y luego luz. Una luz infinitamente más brillante que la de Damasco. Los investigadores verificaron que Aquae Salviae, ahora conocido como Tre Fontane en Roma, es efectivamente el lugar tradicional donde la tradición católica ubica la ejecución de Pablo. En diciembre de 2023, el caso de Diego llegó oficialmente al Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de salvaguardar la doctrina católica, inició una investigación discreta pero exhaustiva. Aunque la Iglesia Católica no acepta oficialmente la doctrina de la reencarnación, considerándola incompatible con la enseñanza cristiana de la resurrección, el nivel de evidencias obligó a las autoridades eclesiásticas a tomar el caso seriamente. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal.
Solo haz clic en Super Gracias. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. El cardenal José María Carballo, prefecto de la congregación y uno de los teólogos más respetados del Vaticano, viajó personalmente a México en febrero de 2024. Durante 3 días, realizó entrevistas privadas con Diego, ahora de 5 años. Lo que experimentó lo dejó profundamente conmovido. He pasado 40 años estudiando teología paulina, confesó el cardenal en un informe confidencial que fue filtrado posteriormente. Este niño posee una comprensión de las epístolas de Pablo que iguala o supera la de los más grandes eruditos que he conocido. Cuando le pregunté sobre la doctrina de la justificación por la fe en Romanos, me dio una explicación tan profunda y matizada que sentí como si Pablo mismo estuviera hablando a través de él. El cardenal Carballo sometió a Diego a pruebas teológicas exhaustivas. Le preguntó sobre las controversias con los judaizantes en Galacia, sobre la cuestión de la carne sacrificada a ídolos en Corinto, sobre la colecta para los santos de Jerusalén, sobre su relación con el apóstol Pedro y los desacuerdos en Antioquía. Diego respondió cada pregunta con una profundidad teológica y un conocimiento contextual que dejaron al purpurado completamente asombrado. Lo más perturbador, continuó el cardenal en su informe, fue cuando el niño me corrigió sobre una interpretación que yo había sostenido por décadas. Me citó el griego original de Filipenses 2:6-11, el famoso himno cristológico, y me explicó matices del idioma que yo nunca había considerado. Consulté posteriormente con expertos en griego koiné y confirmaron que el niño tenía razón. ¿Cómo es posible? Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en esto? Déjala aquí en los comentarios. El Vaticano, aunque no emitió ninguna declaración pública oficial, comenzó discretamente a considerar explicaciones teológicas alternativas. Algunos teólogos sugirieron que podría tratarse no de reencarnación, sino de un fenómeno místico único, quizás una forma de memoria apostólica transmitida sobrenaturalmente. Otros propusieron que podría ser una manifestación del Espíritu Santo, otorgando a Diego conocimientos imposibles para un propósito divino específico. Pero Diego no estaba solo. A medida que su caso ganaba notoriedad internacional, comenzaron a reportarse casos similares en todo el mundo. En Kerala, India, una niña de 4 años afirmaba ser la reencarnación de Santo Tomás, el apóstol que según la tradición llevó el cristianismo a India en el siglo I. La niña, Priya Varghese, poseía conocimientos detallados sobre la misión de Tomás en India, describiendo lugares específicos que correspondían con sitios arqueológicos cristianos antiguos en Kerala. ¿Puedo pedirte un favor? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda. En Jerusalén, un niño judío ortodoxo de 5 años, Jacob Ben David, dejó a su familia completamente consternada cuando comenzó a afirmar que era Pedro, el apóstol principal de Jesús. El caso fue particularmente impactante porque la familia era estrictamente ortodoxa y consideraba a Jesús un falso profeta. Sin embargo, Jacob describía con precisión la vida de Pedro, su negación de Jesús, su liderazgo en la iglesia primitiva de Jerusalén, y finalmente su martirio en Roma bajo Nerón, en Francia. Un niño musulmán de 6 años, Ahmed al-Rashid, hijo de inmigrantes sirios, comenzó a afirmar que era Francisco de Asís. Describía con detalles imposibles la vida del santo italiano del siglo XIII, su conversión, su amor por los pobres y los estigmas que recibió. La familia musulmana, inicialmente horrorizada, buscó ayuda de imanes, pero los líderes religiosos no pudieron explicar el fenómeno. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Solo haz clic en Super Gracias. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. En Brasil, el Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, documentó 3 casos de niños que afirmaban ser santos o apóstoles cristianos. El doctor Hernani Guimarães Andrade, fallecido pionero brasileño de la investigación de reencarnación, había predicho en vida que casos de este tipo aumentarían exponencialmente en el siglo XXI como parte de lo que él llamaba el despertar espiritual global. Investigadores de la Universidad de Virginia ampliaron su base de datos para rastrear estos casos globalmente.
Para finales de 2024 habían documentado 73 casos verificables de niños alrededor del mundo que afirmaban ser figuras religiosas históricas. El patrón era consistente: manifestación temprana entre 2 y 4 años, conocimientos verificables imposibles para su edad, evidencias físicas correlativas, y gradual desvanecimiento de las memorias entre 6 y 8 años. ¿Cómo puede la ciencia materialista explicar evidencias tan abrumadoras? El caso de Diego y los fenómenos similares globales crearon una división profunda en la comunidad científica internacional. Los materialistas estrictos insistían en que debía haber explicaciones convencionales: fraude elaborado, transmisión subliminal de información, fenómenos psicológicos aún no comprendidos, o coincidencia estadística. El doctor Richard Dawkins, biólogo evolutivo y ateo prominente, publicó un artículo en la revista Nature titulado "Explicando lo aparentemente inexplicable: el caso Diego Rivera". En él argumentaba que el niño probablemente había sido expuesto a información sobre Pablo de Tarso a través de medios que los padres no recordaban o no reconocían. Sugería que Diego podría tener memoria eidética excepcional combinada con alta inteligencia, permitiéndole absorber y sintetizar información de fuentes que los investigadores no habían identificado. Sin embargo, críticos señalaron inmediatamente las fallas en el argumento de Dawkins. El Dr. Tucker respondió públicamente: "Hemos verificado exhaustivamente que Diego no tuvo acceso a la vasta cantidad de información especializada que posee. No hay libros sobre Pablo en su casa. Sus padres tienen educación secundaria básica. La familia no tiene internet en casa. Diego no asiste a escuela religiosa. Más importante aún, posee conocimientos que provienen de textos académicos en griego koiné y latín que ni siquiera han sido traducidos al español. La hipótesis de exposición informativa simplemente no se sostiene bajo escrutinio riguroso. Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en esto? Déjala aquí en los comentarios". Pero el sector de la comunidad científica abierto a explicaciones no materialistas encontró en el caso de Diego evidencia convincente de la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física. El doctor Bruce Grayson, psiquiatra de la Universidad de Virginia y pionero en el estudio de experiencias cercanas a la muerte, declaró: "Durante 50 años he investigado fenómenos que sugieren que la conciencia no es producto del cerebro, sino que existe independientemente. El caso de Diego Rivera representa el tipo de evidencia más rigurosa y verificable que hemos documentado. Científicamente debemos seguir la evidencia donde nos lleve, incluso si desafía nuestros paradigmas establecidos". La Asociación Americana de Psicología organizó un simposio especial en 2024 titulado Memorias de vidas pasadas, evidencia y explicaciones. Más de 800 investigadores de todo el mundo presentaron papers sobre casos similares. Las conclusiones fueron sorprendentes. Aproximadamente el 62% de los investigadores presentes admitieron que la evidencia acumulada sugería fuertemente alguna forma de continuidad de la conciencia más allá de la muerte, aunque el mecanismo exacto permanecía desconocido. El caso de Diego forzó conversaciones profundas en comunidades religiosas, filosóficas y científicas sobre cuestiones fundamentales de la existencia humana. Si Diego realmente es la reencarnación de Pablo de Tarso, las implicaciones son revolucionarias para múltiples sistemas de creencias. ¿Puedo pedirte un favor? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda. Para el cristianismo tradicional, que enseña la resurrección del cuerpo y rechaza la reencarnación, el caso presenta desafíos teológicos profundos. Si almas pueden reencarnar, ¿qué significa la doctrina de la resurrección? ¿Son compatibles ambos conceptos? Teólogos progresistas comenzaron a proponer síntesis creativas, sugiriendo que tal vez la resurrección y la reencarnación no son mutuamente excluyentes, sino diferentes aspectos del destino del alma. El padre Thomas Keating, monje cisterciense y pionero del diálogo interreligioso antes de su fallecimiento, había escrito: "Las grandes tradiciones espirituales de la humanidad pueden estar describiendo la misma realidad última desde perspectivas culturales diferentes. Lo que el cristianismo llama resurrección, el hinduismo llama reencarnación y el budismo llama renacimiento.
podrían ser descripciones complementarias de la continuidad eterna del espíritu. Para el hinduismo y el budismo, tradiciones que siempre han aceptado la reencarnación. El caso de Diego fue visto como validación científica de enseñanzas antiguas. Swami Paramahansa, líder espiritual hindú, visitó a Diego en México y declaró: "Este niño es un ejemplo claro de lo que nuestras escrituras han enseñado por milenios, que el Atman, el alma eterna, transmigra de cuerpo en cuerpo, llevando consigo las impresiones y memorias de vidas pasadas". Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Solo haz clic en Super Gracias. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. Para el judaísmo, que tiene su propia doctrina de Gilgul Neshamot o reencarnación de almas, especialmente en la tradición cabalística, el caso fue visto como confirmación de enseñanzas místicas judías. El rabino David Wolpe, prominente líder judío, comentó: "La Kabbalah siempre ha enseñado que las almas pueden regresar para completar su tikkun, su corrección espiritual. Tal vez Pablo, quien fue originalmente Saúl de Tarso, un judío fariseo, está regresando para cumplir un propósito espiritual adicional en esta era". Hoy, en octubre de 2025, Diego tiene 6 años y medio. Las memorias intensas que tenía entre 3 y 5 años han comenzado a desvanecerse gradualmente, un patrón consistente observado en la mayoría de los casos de memorias de vidas pasadas. Los investigadores aprovechan cada oportunidad para documentar sus recuerdos antes de que desaparezcan completamente. Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en esto? Déjala aquí en los comentarios. Diego asiste a una escuela primaria regular en la Ciudad de México. Juega con sus amigos, disfruta del fútbol y lleva una vida aparentemente normal para un niño de su edad. Sin embargo, momentos ocasionales revelan destellos de esa antigua sabiduría. Su maestra, Claudia Morales, reportó un incidente revelador. Estábamos estudiando el Imperio Romano en clase. Diego levantó su mano y comenzó a describir detalles sobre la estructura social romana, el sistema de ciudadanía y las rutas comerciales marítimas con un nivel de detalle que me dejó atónita. Cuando le pregunté de dónde sabía todo eso, simplemente se encogió de hombros y dijo: "No sé, maestra, solo lo sé". Los padres de Diego, inicialmente aterrorizados por el fenómeno, ahora lo han aceptado con una mezcla de asombro y gratitud. María Elena reflexiona: "Al principio pensé que mi hijo estaba poseído o que habíamos hecho algo mal. Estaba aterrorizada. Pero ahora entiendo que fuimos elegidos para ser guardianes de algo extraordinario. Diego es nuestro hijo, pero también es algo más. Es un puente entre pasado y presente, entre cielo y tierra". José Luis, su padre, agrega: "He aprendido más sobre fe, vida y misterio en estos 3 años que en toda mi vida anterior. Diego me ha enseñado que la realidad es mucho más vasta y maravillosa de lo que nuestra limitada comprensión puede imaginar. ¿Puedo pedirte un favor? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Eso me motiva a traer más historias para ti. Y si puedes, comparte. No te imaginas cuánto ayuda". Diego mismo, cuando se le pregunta sobre sus experiencias, responde con la simplicidad profunda característica de los niños sabios: "Yo fui Pablo. Prediqué sobre Jesús. Escribí cartas. Sufrí mucho. Pero todo valió la pena porque amaba a Jesús más que a mi propia vida. Ahora soy Diego. Y todavía amo a Jesús". ¿Qué nos está diciendo este fenómeno global? Investigadores, teólogos y filósofos proponen que la aparición simultánea de tantos niños con memorias de grandes líderes espirituales podría ser parte de un despertar espiritual colectivo de la humanidad. Tal vez en esta era de materialismo extremo, cinismo y pérdida de fe, necesitamos recordatorios tangibles de que existe una dimensión espiritual real y que nuestras vidas tienen significado trascendente. Mucha gente me ha preguntado cómo puede apoyar el canal. Solo haz clic en Super Gracias. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano que experimentó una experiencia cercana a la muerte profunda y escribió el bestseller Proof of Heaven, visitó a Diego y declaró: "Este niño es evidencia viviente de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. No es religión, no es fe ciega. Es evidencia científica verificable de que somos seres espirituales eternos teniendo experiencias humanas temporales". La doctora Helen Wambach,
pionera en investigación de regresiones a vidas pasadas antes de su fallecimiento, había predicho: llegará un tiempo cuando la evidencia de la reencarnación será tan abrumadora que la humanidad no podrá ignorarla. Ese conocimiento transformará completamente nuestra civilización, eliminando el miedo a la muerte y obligándonos a vivir con mayor responsabilidad ética, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden esta vida. Estamos presenciando el comienzo de una revolución espiritual global que transformará para siempre nuestra comprensión de la vida, la muerte y el propósito de la existencia humana. El caso de Diego Rivera García y su afirmación de ser Pablo, el apóstol de Jesús, representa mucho más que un fenómeno aislado. Es una ventana hacia una realidad espiritual que la mayoría de la humanidad ha olvidado o negado. Las evidencias continúan acumulándose, los casos se multiplican globalmente, y cada nueva revelación nos acerca un paso más hacia una verdad que podría revolucionar completamente nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos después de que este cuerpo mortal cese de funcionar. Diego continúa viviendo, jugando, riendo y creciendo. Pero dentro de ese pequeño cuerpo reside algo eterno, algo que ha atravesado milenios, algo que nos recuerda que somos mucho más que carne y hueso. Somos espíritus inmortales en un viaje eterno de evolución, aprendizaje y amor. La historia de Diego apenas comienza. Y con ella, potencialmente, comienza una nueva era de comprensión espiritual para toda la humanidad.